Muy bien. Vamos a hablar acerca de las distocias. Cuando hablamos de distocias nos referimos a dos conceptos, a un trabajo de parto difícil con progresión anormal. Ahora, las distocias pueden ser de varios tipos. Pueden ser, según la del Colegio Americano de Ginecobstetricia, anormalidades de las fuerzas. Estamos hablando de las fuerzas contráctiles, ¿no? Pueden ser, entonces acá estamos hablando que hay alteraciones en el mecanismo de contracción uterina que no logra una dilatación adecuada. Pueden ser anormalidades del pasante, o sea, del feto. Puede ser un feto que sea macrosómico, una desproporción cefalopélvica. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser un feto que eh, ha entrado en posición anómala al canal de parto, feto un oblicuo, por ejemplo, o que esté haciendo sinclitismo. ¿Estamos de acuerdo? O puede haber anormalidades del pasaje, o sea, de la pelvis. Pelvis estrecha, o si no, pelvis con exostosis a nivel del sacro, como les habíamos comentado ayer. Entonces, cualquiera de estas cosas hacen que la progresión del parto sea anómalo, salga de lo que es el esquema del partograma que hemos evaluado, y por lo tanto se llama distosia, ¿no? Muy bien. Entonces, acá para recordar nada más, recuérdense, el trabajo de parto tiene un elemento que se llama dilatación, ¿estamos de acuerdo? Un elemento que se llama expulsivo y otra fase que se llama alumbramiento, o tercera fase, o tercer periodo, perdón, periodo. Ahora, el periodo de dilatación tiene una fase que se llama latente y una fase que se llama activa. ¿Estamos de acuerdo? En la fase activa hay una fase de aceleración, una fase de máxima pendiente y una fase de desaceleración, hacia el final, ya cuando esto por llegar a completar la dilatación 10. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Eso es para que más o menos tengan en cuenta. Cuando hablamos de distocias dinámicas, o sea, nos referimos a las fuerzas contráctiles, hay que recordar varios conceptos. Uno que es el tono. El tono muscular, hemos dicho que se ubica entre 8 y 12 milímetros de mercurio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces puede haber hipotonía cuando esté la fuerza contráctil por debajo de 8 milímetros de mercurio. ¿Estamos de acuerdo? O puede haber hipertonía cuando esté por encima de 12 milímetros de mercurio. Puede haber alteraciones de la frecuencia de las contracciones. Normalmente cuando lo he dicho es que es de 3 a 4 contracciones por cada 10 minutos. ¿Estamos de acuerdo en que hemos mencionado ayer? Entonces se habla de taquisistolia cuando las contracciones sobrepasan el número de 5 por cada 10 minutos. O bradisistolia cuando es menor de 2 conteos, 2 contracciones por 10 minutos. Bradisistolia, taquisistolia. ¿Está bien? Y la intensidad, ¿no?, puede determinarse como hiposistolia o hipersistolia. Muy bien. Continuemos. Distocias de las fuerzas contráctiles pueden ser hipodinamia, hipotonía, bradisistolia, hiposistolia, o hiperdinamia, hipertonía, taquisistolia, hipersistolia. Y hay el tétano uterino, que es más o menos hipertonía junto con polisistolia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Sigamos con lo que es distosia dinámica. Por ejemplo, acá tenemos en este gráfico lo que es la actividad uterina normal, la presión amniótica en milímetros de mercurio y los minutos que se van dando. Acuérdense, la frecuencia de las contracciones uterinas se mide en cada, ¿cuánto? Cada 10 minutos. No lo olviden. Entonces, por ejemplo, acá tenemos actividad normal, que se producen 3 contracciones en 10 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Con una presión adecuada de milímetros de mercurio. 10, 20, 30, 40. ¿Se acuerdan que estamos hablando? Ahora, no confundan actividad uterina, presión intraamniótica con tono uterino. No vaya a haber confusión. Tono uterino se refiere al estado de semicontracción permanente que se debe tener todo útero, ¿no? Ya sea en no trabajo de parto. Y ese es, como le hemos dicho, de 8 a 12 milímetros de mercurio. En cambio, cuando yo me refiero a la presión intraamniótica, me refiero a la contracción, a la presión que alcanza el útero durante el trabajo de parto. No se vayan a confundir. Muy bien. Entonces, ese es uno. Entonces, acá vemos, por ejemplo, si bien es cierto hay 3 contracciones en 10 minutos, no hay problema, pero el tono uterino está disminuido. En cambio, acá el tono uterino está por encima del valor basal. En cambio, acá si hablamos de bradisistolia, porque en 10 minutos hay una contracción.
En cambio acá hablamos de taquisistolia porque en 10 minutos hay más de 5 contracciones. ¿Estamos de acuerdo? Acá hablamos de hiposistolia porque la presión intraniótica es menor de lo usual, menor de 30, como se ve acá. Si bien es cierto hay 3 contracciones en 10 minutos, pero en milímetros de mercurio es bajísimo. En cambio acá se habla de hipersistolia porque las presiones intramióticas superan los 70 milímetros de mercurio, a pesar de que hay 3 contracciones en 10 minutos. ¿Cuáles son las alteraciones en la coordinación uterina? Uno, que hay incoordinación uterina, que pueden ser de intensidad y pausas variables y pueden ser de grado 1, grado 2 o grado 3. Acuérdense, ¿cuál es el esquema normal de las contracciones? ¿Se acuerdan? Hablamos de la triple gradiente ayer. ¿De dónde comienzan las contracciones? Desde la parte superior, desde el fondo uterino hacia el segmento. Acá puede haber inversión de la gradiente, ¿no? Puede ser lo normal es del cuernos hasta el segmento, como se dice acá. Cuerno es la parte del fondo uterino, ¿no? En cambio acá puede ser normal que va desde el segmento hasta el cuerno. Eso es una inversión de la gradiente, ¿ya? La forma normal que se van dando las contracciones es que va comenzando en forma precoz, a medida que avanza el tiempo se van a hacer más intensas y más duraderas. Eso es lo normal. No comienza con intensidad aumentada, no comienza con duración prolongada y no comienza rápido. ¿Me dejo entender? Lenta, paulatinamente. Una de las situaciones que se puede dar es el anillo de contracción, cuando se produce una contracción de la zona anular del útero, o sea, a nivel del segmento, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer cuando se produce eso? Usar útero inhibidores. Por ejemplo, la eritrotina, ¿estamos de acuerdo? Por ejemplo, el isosuprinato, por ejemplo, el nifedipino que ya vamos a ver en un momento, ¿no? ¿No? Si no hay manejo, se forma una unión actina-miosina irreversible y se forma un anillo de constricción, ¿no? Es el paso previo a la ruptura uterina. Dentro de las distocias de las fuerzas contráctiles, una es a nivel miometrial y otra es a nivel cervical. Hay distocias a nivel del cervix, distocias activas. Entonces se forma un anillo de contracción a nivel del orificio cervical interno, más conocido como el anillo de Bandl, ¿no? En cambio hay distocias cervicales pasivas donde no hay problemas de contractilidad, simplemente hay lesiones previas del cuello uterino. Por ejemplo, paciente que ha sido sometido a legrados uterinos previo, 1 o 2 legrados, ha sido dilatada previamente a hacer el curetaje y ha quedado con una incompetencia del cuello uterino. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí hay una distocia, pero una lesión pasiva del cervix. O por un pólipo en el canal endocervical o por una neoplasia también del canal cervical. ¿Estamos de acuerdo? Lesiones previas del cuello uterino. Cuando hablamos de distocias de la dinámica uterina y hablamos de la hipodinamia, tienen que ver dos cosas. Hay hipodinamias primarias y hay hipodinamias secundarias. Vamos por partes. Primaria, cuando no hay un daño orgánico a nivel del útero, del miometrio. No hay un tumor, no hay una lesión previa, no hay una cicatriz previa, no hay una cirugía previa. ¿Entiendes? Las fuerzas contráctiles per se son, son débiles, por decirlo así. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. En cambio, hay una hipodinamia secundaria, por ejemplo, son las pacientes que están en trabajo de parto en forma prolongada y por agotamiento, ¿estamos de acuerdo? Por agotamiento se produce la disminución de la dinámica uterina. Por pacientes que están en 10 horas, 12 horas de dilatación, ¿estamos de acuerdo? Y ya la paciente se cansó, se agotó, me dejo entender. Sus reservas calóricas se consumieron, ¿comprenden? Entonces, en ese caso, el útero empieza a bajar la intensidad de sus contracciones, empieza a bajar la frecuencia de las contracciones, ¿estamos de acuerdo? Entonces, cuando se produce ese nivel de hipodinamia, se llama hipodinamia secundaria, por agotamiento. Habrán visto algunas durante sus rotaciones de ginecoobstetricia en el internado, pues que hay pacientes pues, que están ya mucho tiempo en trabajo de parto, que hay un momento que se cansan y el útero empieza ya a bajar el número de contracciones por 10 minutos y la intensidad de las contracciones, ¿no? En cambio, cuando es primaria es cuando no hay nada de eso, no hay agotamiento, el trabajo de parto está teóricamente, no hay ningún factor de riesgo, no hay ningún factor orgánico, nada, simplemente parece que ya es en la unión actina-miosinas a nivel del miometrio del útero primario, para, eh, para entender más o menos la situación, para diferenciar uno del otro. En la hipertonía,
que es aumento del tono uterino. Una de las principales causas es el desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? Otra causa de hipertonía es la taquicistolia. La taquicistolia, acuérdense que es el número de contracciones uterinas aumentadas en 10 minutos, por encima de 5 contracciones en 10 minutos. ¿Estamos de acuerdo? La otra es la incoordinación uterina. ¿Qué habíamos dicho cuando hay incoordinación uterina? Cuando no se respeta la triple gradiente. ¿Estamos de acuerdo? De la parte superior hacia la parte inferior no. Y segundo, porque hay un volumen aumentado de la cavidad intraamniótica. ¿Estamos de acuerdo? Un polidramnios puede ser. Pues, ¿me dejo entender? Un gemelar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Comprendes? Un macrosómico. Cuando hablamos de desproporción feto-pélvica o incompatibilidad cefalopélvica, o sea, o es un feto grande o una pelvis reducida. ¿Estamos de acuerdo? Pero sin cumplir criterios en pelvis reducida ¿cómo se llama? De pelvis estrecha. O sea, tiene diámetros adecuados, pero el feto, el tamaño del feto, no le permite pues hacer un pasaje adecuado por el canal, por la pelvis ósea. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, hay contracción a nivel del estrecho superior cuando el diámetro anteposterior es menor de 10 centímetros, cuando el diámetro transversal es menos de 12 centímetros y cuando el conjugado diagonal es menos de 11,5. Cuando hay una contractura del estrecho superior se puede producir el fenómeno de la cabeza no encajada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces va a haber un aumento en la presión a nivel de la bolsa amniótica que puede producir una disruptura. ¿Estamos de acuerdo? Si hay una cabeza no encajada, puede haber una dilatación muy lenta o no ocurre simplemente. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando hay una contractura del estrecho superior, puede haber un aumento de las presentaciones anormales. Oblicua, ¿estamos de acuerdo? Se puede volver transverso, ¿estamos de acuerdo? Entonces, eso más o menos hay que tener en cuenta al momento de evaluar el pronóstico. Miren este esquema. Este es el hueso sacro, ¿estamos de acuerdo? Cóncavo. ¿Cómo se llama este hueso? Sínfisis pubiana, ¿estamos de acuerdo? ¿Ya? Por acá están las espinas ciáticas. La cabeza fetal se ve a nivel de las espinas ciáticas. ¿Estamos de acuerdo? Dentro de la cavidad uterina. Perfecto, ¿no? Y los parietales ya atravesaron la sínfisis pubiana, o sea, ya se metió en el canal de parto. En cambio, en la desplazación cefalopélvica nos damos con la sorpresa de que la cabeza está por encima de la sínfisis pubiana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se llama la maniobra para evaluar la desproporción cefalopélvica en el trabajo de parto? Ayer lo hemos dicho, ¿eh? La maniobra para evaluar la desproporción cefalopélvica en el trabajo de parto. Muy bien, Pinar no, conmensuradora de Pinar, completa, ¿ya? A ver, veamos. ¿Cuál es anómala? ¿El A o el B? ¿Cuál? El B. Ya habíamos dicho, por ejemplo, acá la línea sagital, ¿se acuerdan? La sutura sagital está equidistante entre la sínfisis pubiana y el sacro. ¿Cómo se llama este fenómeno? Sinclitismo. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la sutura sagital. Este es el hueso pubis, este es el sacro. Está equidistante. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Es un sinclitismo. Pero miren acá. La sutura sagital está más cerca del hueso a la sínfisis pubiana y más alejada del sacro. Si está más cerca del sínfisis pubiana, ¿cómo se llama? Asinclitismo. Posterior. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿No? Volvemos a ver. Este concepto hay que tenerlo más o menos en cuenta. En nulíparas la presentación desciende antes del trabajo de parto. En nulíparas, ¿no? O sea, antes de que se produzcan las contracciones, la dilatación, teóricamente la cabeza debería estar encajada. Eso es lo que más o menos es el consenso para lo que es examen de admisión. ¿Entiendes?
Porque en realidad si vamos al tema de especialistas, les soy bien franco, ya a nivel de residencia, hay autores como el Gave, el Pritchard, que dicen que no, que el 40% de las nulíparas recién encajan al inicio del trabajo de parto. ¿Estamos de acuerdo? Cabeza flotante puede determinar que se asuman otras presentaciones. El hecho de que la cabeza está fuera del canal de pelvis, que he dicho que puede ser que al iniciar el trabajo de parto o termine encajando o termina convirtiéndose en un transverso o un pelviano, no sé si me dejo entender. En mujeres con contracción pelviana, la presentación de cara y de hombros se ve con frecuencia 3 veces mayor y el prolapso de cordón es de 3 a 6 veces más frecuente. Cuando hay problemas a nivel de estrecho medio, acuérdense, el diámetro transverso, o sea, el interespinoso o biciático es 10.5 centímetros, que es el más importante. Entonces, cuando el biciático es menor de 10 centímetros, uno se sospecha. Y cuando el biciático es menor de 8 centímetros, uno asume que es un estrecho de la pelvis media. A nivel del estrecho inferior, lo que evaluamos es el diámetro biisquiático, las tuberosidades isquiáticas y el ángulo subpúbico. Menor de 8 y menor de 90 grados ya te habla de anomalía del estrecho inferior. ¿Estamos de acuerdo? La distocia va a depender del diámetro sagital posterior de la apertura inferior. La contractura del estrecho inferior sin estrechez concomitante del estrecho medio es muy rara. Eso es cierto. O sea, que el estrecho superior y el estrecho medio esté normal y que el estrecho inferior sea contracturado es un poco raro, ¿no? Generalmente puede haber estrecho superior normal con estrecho medio alterado, sí. Sí se puede dar ese fenómeno, claro que se puede dar. ¿Estamos de acuerdo? Y estrecho inferior obviamente, pero que el estrecho medio sea normal y el estrecho inferior sea anormal, eso sí está un poco difícil. Hay distocias de presentación, o sea, la presentación, acuérdense que es parte del feto que está hacia la parte inferior de la pelvis. ¿Estamos de acuerdo? Que puede ser la cabeza fálica o puede ser la parte pelviana. Ahora, en la nivel cefálica hemos dicho que la más frecuente es el vértice, ¿estamos? La presentación vértice. Pero hay otras presentaciones como la de cara, ¿estamos de acuerdo? Como la de Bregman, ¿estamos de acuerdo? Para que haya presentación de cara debe haber es el máximo grado de flexión, en pocas palabras de extensión de la cabeza. Punto de referencia, acuérdense, es el mentón. El diámetro que se presenta al estrecho es el segmento bregmático. Acuérdense eso. ¿Qué diámetro se presenta al estrecho en la presentación de cara? El segmento bregmático. ¿Cuáles son las causas? Que sea una gran multípara, que sea una pelvis plana, que sea malformaciones de tumores uterinos o que tenga oblicuidad uterina. ¿Cuáles son las causas de tipo fetales? Malformaciones, tumor del cuello fetal, dolicocefalia, alteraciones vertebrales, pesos fetales demasiado aumentados o muy pequeños, se puede dar la presentación de cara. Y a nivel de las membranas amnióticas, que haya polidragnios, que haya inserción baja de la placenta, que haya circular de condón o que sean gemelos. Por ejemplo, en el A se ve el mecanismo que ya se está en el paciente encajando y está en descenso. En el B se ve lo que es el descenso y la rotación del mentón hacia el pubis. Mentón hacia el pubis. En el C, descenso y rotación anterior del mentón. En el D, desprendimiento mediante flexión de la cabeza. Muy bien. Ahora, ¿la presentación de cara puede salir por parto vaginal? Sí. ¿Cuándo hemos dicho? Cuando el mentón está hacia el lado anterior, o sea, hacia la zona pubiana. Muy bien. Si está hacia la parte posterior, hacia el sacro, el mentón dirigido hacia el sacro, olvídense, no va. Miren esta parte. Descenso y rotación a posterior del mentón, o sea, el mentón hacia el sacro. El parto en esta modalidad no es posible. ¿Estamos de acuerdo? Fetos que nacieron bajo presentación de cara, un poquito de matizado, un poquito nomás de matizado. Presentación de frente. La presentación de frente es una posición intermedia entre la flexión, o sea, y de flexión total, o sea, entre lo que es vértice y cara.
Acá el diámetro que se presenta, grábenlo, es el occipito mentoniano. Y acuérdense que dije que el punto de referencia es la nariz. En la presentación de cara, ¿cuál es el punto de referencia? El diámetro submentobregmático, ¿estamos de acuerdo? Y el punto de referencia es el mentón. ¿Estamos de acuerdo? Lo que van a palpar ustedes es el mentón. En cambio, en la presentación de frente, lo que van a palpar ustedes es la nariz. Casi nunca es posible un parto vaginal en la presentación de frente. Acá, miren, por ejemplo, acá llego a palpar las fotatelas anterior y llego a palpar al momento de los rebordes orbitarios. ¿Estamos de acuerdo? Se siente la nariz, se siente la carita, los ojitos. ¿Por qué se produce el parto de frente? Porque hay encajamiento por deflexión. Miren la posición A, que es normal, va hacia la B, como rota un poquito. Y hay encajamiento por flexión, o sea, demasiado pegado ya al tórax. Bueno, presentación transversas. Una de cada 350 partos se da presentación transversa. ¿Cuál es la etiología? Relajación de la pared abdominal, feto pretérmino, placenta previa, útero normal, líquido amniótico excesivo, contractura de la pelvis. Presentación compuesta. Cabeza con manito. Sí han tenido oportunidad, ¿no?, de ver varias veces presentación compuesta. 700 a 1000, una cada 700 a 1000 partos. Causa oclusión incompleta del estrecho superior de la pelvis por la cabeza fetal, incluido en el nacimiento pretérmino. ¿A qué se refiere? Cuando entra la cabeza al estrecho superior, normalmente tiene que ocluir toda la pelvis. ¿Estamos de acuerdo? Todo el estrecho superior y se va encajando. Pero acá hay una oclusión imparcial parcial que le permite, pues, por ahí colocar su manito. No tiene mucha implicancia. Hablemos ahora de distocia de hombros. Hablamos de distocia de hombros, primero que la incidencia es de 0.6 a 1.4%. En partos normales la media de tiempo entre el parto de la cabeza y el resto del cuerpo es 24 segundos. Ese dato es importantísimo. ¿Qué quiere decir? Cuando sale la cabeza, del momento que sale la cabeza al resto del cuerpo deben pasar más o menos 24 segundos. En promedio. ¿Estamos de acuerdo? Se habla de distocia de hombros cuando ese tiempo es igual o mayor de 79 segundos, dicen. 60 segundos dicen algunos, 40 dicen a otros. Cuando se usa, en distocia de hombros, cuando se usa un tiempo superior a 40 segundos entre el nacimiento de la cabeza y el resto del cuerpo, según estos autores, Biel y Cole, Spong, hablan de distocia de hombros. Ese es un concepto. O sea, que el tiempo entre la salida de la cabeza fetal y el resto del cuerpo es por encima de 40 segundos. Ese es un concepto de distocia de hombros. ¿Cuál es el otro concepto? Que al producirse la cabeza fetal, para poder retirar el resto del cuerpo, necesito hacer maniobras de primer, segundo y tercer nivel. ¿Estamos de acuerdo? Yo no lo puedo retirar en forma habitual el resto del cuerpo. Tengo que hacer maniobras para poder retirar el resto del cuerpo. Entonces, a eso también se llama distocia de hombros. Entonces, dudo que, como hay controversia en cuanto al concepto, dudo que les pregunten el concepto, ¿no? Pero ahí tienen los dos conceptos. ¿Cuáles son las consecuencias de la distocia de hombro? A nivel materno puede haber hemorragia postparto por atonía uterina, por la aceleración del canal, y hay hemorragia puerperal postcesárea, ¿no? A nivel fetal puede haber lesión del plexo braquial, 2/3 de los casos, con las parálisis de ERF o la mano en garra y fractura clavicular. Esas son las consecuencias de la distocia de hombro. Ahora, muchas veces no hay fractura de clavícula, pero quedan con lesiones del plexo braquial. ¿Me dejo entender? Muchas de esas lesiones del plexo braquial recuperan dentro de los primeros 6 meses, 12 meses. Y algunos quedan permanentemente ya con lesiones del plexo braquial. Tienen debilidad ya del miembro superior afectado. El Colegio Americano de Ginecobstetricia en el año 97 al 2000 determinó que la mayor parte de los casos de distocia de hombros no pueden ser pronosticados ni prevenidos. O sea, es un evento imprevenible, ¿no? Porque no existen métodos precisos para identificar qué fetos van a desarrollar esta complicación. Acuérdense de eso. Es un evento obstétrico de forma imprevenible, impredecible. La medición ecográfica para estimar la macrosomía tiene una exactitud limitada. Es cierto, el peso fetal por ecografía en las mejores manos tiene un error más o menos del 15% en promedio.
O sea, si alguien te estima que un ponderado fetal es de 4000, puede ser que sea 3600, ¿me dejo entender? O puede ser que sea 400. Tiene un rango de variabilidad muy amplia. Estoy hablando de gente ya con cierta experiencia, ¿no? Entonces, ya, pues, imagínense pues los que están recién comenzando en el tema del ultrasonido, todo lo que puede pasar. Este concepto apúntenlo. El parto por cesárea programado sobre la base de una sospecha de macrosomía no es una estrategia razonable. O sea, si tú sospechas que un bebé tiene 4000 gramos, 4100, que la operes por esa razón no lo consideran algo adecuado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la macrosomía no es una indicación absoluta de cesárea, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista científico. Desde el punto de vista comercial, obviamente que sí, pues, ¿no? Dice, el parto por cesárea programado puede ser razonable en mujeres no diabéticas con un feto cuyo peso está por encima de 5 kilos. O en mujeres diabéticas cuyo feto tiene un peso que estima por 4.5. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? ¿Se le ocurre? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre la mujer diabética y la mujer no diabética? Ese dato es importantísimo, que se lo voy a dar. Lo que pasa es que en las madres diabéticas se ha visto que la distancia interacromial, o sea, la distancia de los hombros en el feto es mucho mayor que las madres no diabéticas. O sea, en buen romance, las madres diabéticas tienen hijos de hombros anchos en comparación con las madres no diabéticas. ¿Estamos de acuerdo? Por eso han reducido el umbral de peso para considerarlo pues como indicación de cesárea absoluta. Muy bien. Entonces, cuando se produce la distocia de hombros, usamos maniobras. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una maniobra importante es la maniobra de Mann-Rober. La maniobra de Mann-Rober consiste en flexionar el miembro superior sobre el abdomen de la madre. Esa es la maniobra, la máxima flexión. ¿Estamos de acuerdo? Como se ve acá. Ahora, a esa maniobra que se llama Mann-Rober, que es la máxima flexión, se le puede agregar una maniobra que se llama la maniobra de Mansati. ¿Y en qué consiste la maniobra de Mansati? Que un asistente a nivel suprapúbico, como se ve acá, va a comprimir, va a empujar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la maniobra completa que vemos en los hospitales es la maniobra de Mann-Rober Mansati. Son maniobras de primer nivel. Muy bien. Se dice que un 70-80% de las distocias de hombros se solucionan con estas maniobras. Con esta simple maniobra. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Perfecto. Perfecto. En una distocia de hombros nunca, pero nunca hagan Christeller. Nunca hagan presión suprapúbica. Perdón, fúndica. Nunca. Porque ¿cuál es el problema en la distocia de hombros? Que justamente, valga la redundancia, el hombro queda atrapado detrás de la sínfisis pubiana, hace como una especie de T. ¿Me dejo entender? No lo puedes descolgar. Acá se ve mejor lo que es una distocia de hombro. Miren, esta es la sínfisis pubiana, salió la cabeza y el hombro quedó atrapada detrás de la sínfisis pubiana. Acá se ve esta línea que representa la parte del hombro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso lo hacemos lo que se llama la maniobra de Gux. ¿En qué consiste la maniobra de Gux? Que es una maniobra ya de segundo nivel. O sea, personal, el operador o el guardián del parto mete su hombro al canal de parto y ubica el hombro anterior. ¿Ya? El hombro anterior, o sea, el de adelante. Y luego este hombro lo rota con la otra mano en el hombro posterior y hace una maniobra, lo rota a 180 grados, como dirige la fela. O sea, pone su mano por dentro, ubica el hombro y lo trata de dar una vuelta al bebito. ¿Estamos de acuerdo? En 180 grados, a la manera de un sacacorcho, de modo que se libera el hombro anterior impactado. ¿Estamos de acuerdo? Mete su mano y empieza a girarlo todo hacia allá. Cosa que este hombro va bajando, ¿estamos de acuerdo? Y puede ir jalando. Maniobra de Gutz. Miren acá, se quedó el hombro atrapado, mete su mano al canal de parto, al canal del útero, ¿estamos de acuerdo? Al canal del útero. Rota, y rota, muy de acuerdo, y va sacando un brazo. Y de ahí ya, como ya sacó un brazo descolgado, puede hacer las maniobras normales para lo que es un parto. La mano del operador se introduce en la vagina a lo largo de la parte posterior del húmero fetal, que es fijado mientras se lleva el brazo a cruzar el tórax y se lo mantiene flexionado el codo. Se toma la mano del feto y se extiende el brazo a lo largo del lado correspondiente de la cara. El brazo posterior se hace salir por la vagina. Muy bien.
Entonces tienen la maniobra de Roberts con Mansati, tienen la maniobra de Woods, ¿estamos de acuerdo? Tienen la maniobra de Rubin, que es... A ver, vamos para explicar la maniobra de Rubin. La maniobra de Rubin es lo mismo, pero no para sacar el hombro anterior, sino el hombro posterior. ¿Estamos de acuerdo? Acuerdo. Y si no funciona nada de eso, ¿qué hacemos? Entonces, maniobra de primer nivel es Van Robert con Mansati. Maniobra de segundo nivel son Woods con Rubin. ¿Estamos de acuerdo? Y las maniobras de tercer nivel, las monstruosidades, lo que nunca les quisiera que le pasara a alguno de ustedes, ¿cuáles creen que son? Uno, fracturar clavícula, a propósito, fracturar clavícula, a uno. Dos, esa es una monstruosidad. Meter al bebé adentro, todo, ya la cabeza que está afuera, vuelta a introducirlo y sacarlo por cesárea. ¿Cómo se llama esa maniobra? Es una monstruosidad. 50% de mortalidad fetal. ¿Saben cómo se llama esa maniobra? Por si acaso, no creo. Bueno, sí les pueden preguntar por tema teórico. Se llama Sabanelli. Sabanelli. ¿Alguien concibe que una cabeza que ya está afuera, todo, lo tenemos que vuelta a meter y sacarlo por cesárea? Ya, esa es una maniobra de tercer nivel. ¿Cuál cree que es la otra maniobra de tercer nivel? Hacer sinfixectomía, o sea, fracturar la sínfisis de la mamá. Es otra monstruosidad. No, ya eso ya no se hace, ya, pero bueno. Yo he llegado a sacar con maniobra de Woods. Hasta ese nivel he llegado. New Rubens. He tenido distocias de hombros muy buenas, o sea, de 4.900. Y el récord que yo he tenido un parto, yo por vía vaginal es de 5.950. Una mujer que lleva en expulsivo, ya saliendo ya. No dio ni tiempo de ir a sala, nada ya. Pero tenía un antecedente que había tenido un bebé de 4.900 por parto vaginal. Entonces, bueno, ya, pues, a lo que sea, pero salió pesando 5.930. A mí más bien me dio este ERF al jalar, ya me quedé sin el brazo por lo menos 2 días sin poder escribir. ¿Ya? Hablemos del parto pelviano, podálico. La maniobra de Miller, o Müller básicamente es jalar, ven el operador, a nivel de los glúteos del feto, los pulgares y el resto de la mano por delante van jalando. ¿Estamos de acuerdo en la maniobra de Miller? La maniobra de Rojas-Lovsev es cuando ya parte del cuerpo jalado, ya no el glúteo, sino el tronco fetal. Igualito, la misma maniobra, el tronco fetal. Y ven la cabeza cómo va descendiendo. La maniobra de Brack. Una vez que ya tengo las piernas, tengo la nalga, alguien va empujando el fondo uterino, ¿estamos de acuerdo? Se van viendo cuenta de esa maniobra, el que va jalando. Y se ve que ya se desprendió del útero la cabeza, está a nivel canal vaginal y pelvis ósea, y extensiona en forma extensiva todo el tronco. Mira cómo lo dobla hacia la sínfisis pubiana. ¿Estamos de acuerdo? Hacia la sínfisis pubiana. ¿Ya? Y de ahí agarra el tórax y sigue haciendo lo mismo hasta que va descolgando la cabeza. La maniobra de Brack. Y la maniobra de Menaseu, que es la que más hemos usado. ¿Qué hacemos? ¿Se dan cuenta? Y alguien tiene la mano en el dorso del feto, ¿estamos de acuerdo? Y por la parte anterior mete su mano del operador del canal vaginal y ubica la boca fetal. ¿Estamos de acuerdo? Con sus dedos introduce en la boca fetal y hace que la cabeza, en vez para que no extensione, sino para que lo flexione, me dejo entender hacia el tórax fetal. Y termina de jalarlo, sacarlo. Muy bien. Esas son las maniobras que se usan para lo que es el parto pelviano. Hago un hincapié. Para que se produzca esto, hacer todas esas maniobras, ¿bajo qué tipo de presentación pelviana es? Nalga pura. ¿Entiendes? Si es podálico incompleto, ¿estamos de acuerdo? Olvídense, o sea, si un pie está afuera, el otro adentro, ¿me dejo entender? No hagan, ni lo intenten. Vayan urgente a sala y sí lo sacan por vía abdominal. Mientras la cabeza esté en el útero, no va a pasar nada con ese bebito. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Así esté saliéndose el piecito. Basta que un pie esté afuera y el otro adentro. No, ni intenten hacer parto por vía vaginal. Se van a dar un problema. Muy bien.